Entonces, esto está simbolizado, ¿verdad? La abundancia del vino nuevo dado por Jesús indica entonces esa inauguración de los tiempos mesiánicos. Ya empezó el nuevo tiempo. Hay un cambio simbolizado en el cambio del agua en vino. Fíjense, aquí estrictamente no se trata de una creación, sino de una recreación, es decir, de un cambio, de una transformación. Hay agua. Jesús no crea el vino, transforma el agua en vino. Si aquellos sirvientes hubieran servido poquito, pues tendrían poquito vino, ¿sí? Y lo que nos está dando también como mensaje es que Dios no se mide, como decimos comúnmente. Había allí, dice el texto, 6 cántaros de piedra de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua, y los llenaron hasta el borde. Bien, como digo, habla de la sobreabundancia de los bienes mesiánicos, ¿no? Y de ese lugar que ocupan tanto Cristo como María, no ya en la escena de las bodas de Caná, sino en la escena de la salvación, ¿verdad? Bien, el elogio del buen vino, hecho por el mayordomo, el maestresala, pone en evidencia también la bondad del don de Jesús. Si bien es cierto que el maestresala piensa que el vino lo proporcionó el novio, entonces va y no felicita a Jesús porque él no sabía. Pero es una cosa muy interesante, el maestresala no sabía, ni el novio menos, ¿verdad? El novio ha de haber andado en la baba, pero como todos los novios, por eso se llaman novios, novio, ¿verdad? Ha de haber andado así en el ¿cómo se llama? En la baba, pues. Y sin embargo es al que felicitan. Y ellos no se dieron cuenta. Pero el Evangelio hace una acotación muy interesante. No sabían de dónde venía. Pero los sirvientes sí. ¿Sí? Y eso es muy interesante. Cómo el Señor se vale de los pequeños, de los sirvientes, de los que no brillan, de los que están atrás, de los que están en la cocina, para hacer las cosas como hizo con Juan Diego y como ha hecho siempre con todos, ¿verdad? Sigue la misma dinámica del Evangelio, ¿sí? Entonces, la felicitación al novio, ¿verdad? Es esa expresión y nos habla del mensaje que nos está dando Jesús en esta escena, de que Él es el nuevo esposo, no solo el nuevo novio, que está significando la nueva alianza en la que, como en el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el novio y el esposo de su pueblo Israel. Esto no es una idea nueva, digo, imaginada así nada más. Los profetas, ya mencionaba yo a Oseas, mencionaba a Dios como esposo del pueblo de Israel. Isaías indiscutiblemente y varios otros de los profetas, el Cantar de los Cantares, varios de los salmos. Así como el esposo encuentra una alegría en su esposa, así tu Dios encuentra esa alegría en ti, en el pueblo de Israel. El mismo San Pablo en la carta a los Efesios está mencionando cómo Cristo es el esposo de la iglesia, que se entregó por ella y la purificó con el bautismo, ¿verdad? Etcétera. Es ese tema importante, que es un tema teológico fundamental, donde también de alguna manera está implicada María. ¿Por qué? Porque María es el prototipo y figura de la iglesia, madre de la iglesia e hija de la iglesia. Entonces, María está asociada a Cristo en esa dimensión esponsal, ¿sí? San Pablo menciona que el esposo se hace una sola cosa con la esposa, ¿verdad? Y habla de la iglesia como esposa de Cristo. En el contexto también del mismo San Pablo, se habla de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Y entonces menciona a Cristo como cabeza de la iglesia y los demás que somos su cuerpo. En este caso, Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, habla de la iglesia y María, bueno, esto ya es por asociación teológica, María como parte de la iglesia, íntimamente unida, esponsalmente a Cristo. Como hija, como esposa, ¿sí? María es la esposa de Dios, porque es la madre de Dios, ¿sí? Entonces, es la madre de Jesús, pero está asociada en esa forma, es el misterio, no estamos diciendo tonterías, sino
estamos hablando en esa perspectiva de unión esponsal, de pertenencia, de identificación y evidentemente de alianza de amor. Entonces, así en esta misma tradición, Jesús es el nuevo esposo, que como digo ya, San Pablo lo dice, los sinópticos lo dicen también, San Juan habla en estos términos, dice, la esposa pertenece al esposo, el amigo del esposo que está junto a él y lo escucha, se alegra mucho al oír la voz del esposo, por eso mi alegría ha llegado a su plenitud. Precisamente por eso, entonces se puede decir que al final de esta escena, el evangelista puede decir, sus discípulos creyeron en él es el centro, él es el principal. Todo está ordenado a suscitar la fe de los discípulos, que tienen como punto de referencia a Jesús, ¿verdad? Y aquí tenemos también el otro dato, que ya mencioné también, desde luego, ¿verdad? El mejor consejo. Es el mejor consejo que hay en el Nuevo Testamento. Hagan lo que Él diga. Va perfectamente en consonancia con la actitud de Cristo y con la misma actitud de María. Hagan lo que Él les diga. Es la tarea del discípulo. Escucha a Israel. Escuchar su palabra, aceptarla en su corazón y cumplirla en la vida. Solo así llegará a ser verdaderamente hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces lo que mencionaba hace un momento, si en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos en la alianza del Sinaí eran el criterio de vida, de santidad del judío, en el Nuevo Testamento el mandamiento en la alianza del Calvario, en el momento de la hora, es el criterio para responder y vivir esta realidad. Entonces, esta escena de las bodas de Caná, o la boda de Caná, como quien dice, prepara, fíjense, el evangelista San Juan lo pone casi al principio del Evangelio, el capítulo 2, ¿sí? Prepara para que todo vaya en esa perspectiva, en ese contexto, hasta llegar al momento de la hora, que es el momento fuerte, el momento definitivo, y donde vuelve a aparecer María. Ya en el Evangelio de Juan no aparece, seguro andaba por ahí, pero no aparece María como seguidora, como discípula de Jesús. Sí lo presentan los sinópticos, recuerdan cuando dicen tu madre y tus hermanos te buscan, tus parientes, ¿no? Te buscan, ¿sí? ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y se refiere a esto, son los que cumplen la voluntad de mi Padre, ¿sí? Eso es lo importante y lo significativo. Bien, entonces pasamos a la otra escena, la última, que es la escena del Calvario. María al pie de la cruz. María al pie de la cruz. Es de esas escenas interesantísimas. ¿Qué es María al pie de la cruz? En una ocasión estaba yo explicando algo así, pero explicaba yo más bien el entorno de la pasión, en una Semana Santa. Estaba en un auditorio de familias, con niños, etcétera. Estábamos en un auditorio de un colegio. Entonces estaba un chiquillo tumbado así en el pasillo de en medio, así bien atento. Y entonces ya terminé, hablé de María al pie de la cruz y todo eso. Le digo, ¿han entendido bien? ¿Está claro todo? Sí, todo el mundo dijo que sí. Y dice el chiquillo, yo hay una cosa que no me quedó clara. A ver, dice, ¿qué es eso del pie de la cruz? ¿Quién sabe qué se imaginaba, verdad? Una cruz con un pie. Estaba María al pie de la cruz. La escena la conocemos porque además el arte sacro se ha prodigado en esto, ¿verdad? La escena de la cruz, María, el discípulo amado, unas cuantas mujeres, los soldados, etcétera, ¿no? En medio de todo aquello que los sinópticos nos mencionan con un lujo de detalles, aquí San Juan pone el acento diríamos, en 3 cosas. La primera, a nivel de la crucifixión, lo que ya había hablado en relación a Pilato. Jesús es el rey. Tú lo has dicho, yo soy rey. Jesús es el rey, primero. No nos detenemos en ese tema, que es muy interesante, pero bueno, es el rey, que quiere decir, cuando yo sea levantado, atraeré todo y a todos hacia mí. Es el rey, el centro. La otra escena es la escena de la lanza.
que San Juan también hace notar cómo se cumple la Escritura, ¿verdad? Y como que hace notar que Jesús ama, como lo dijo ya al principio del libro de la Gloria, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta el fin, hasta derramar la última gota de su sangre. Entonces, mirarán al que traspasaron, dice, ¿sí? Y la otra, que no es la última, es la del medio, es precisamente María al pie de la cruz, la madre de Jesús que aparece allí, nuevamente, y mencionada con ese mismo título, la madre de Jesús. Lo mismo que en otro contexto se había mencionado María, la madre de Jesús, su madre, dice, que fue invitada a las bodas, ahora aparece ella misma, la madre de Jesús, al pie de la cruz. Así como estuvo al principio de su vida pública, ahora la encontramos en el momento culminante, cuando ha llegado la hora. Y la consideración es que, independientemente de todo, desde luego los sentimientos maternales de María, pues la tienen destrozada, ¿sí? Es la dolorosa, como le han llamado, ¿sí? Pero también encontramos en María esa conciencia. Ella había ya recibido, hay que recordar que cuando los discípulos reciben en Pentecostés al Espíritu Santo, comprenden todo. Jesús les había dicho, el Espíritu les recordará todo, les hará comprender todo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos misterios, ¿verdad? María ya lo había recibido. María había recibido al Espíritu Santo en el momento de la concepción de Jesús, en el momento de la Anunciación. Entonces se puede pensar que, si bien es cierto que no conocía muchas de las cosas humanas que pudieran suceder, porque bueno, es otro boleto, es otra cosa, María tenía esa percepción de lo que estaba significando el sacrificio de Cristo y la obra de Cristo. Y así como el Padre ofrece a su Hijo, María es consciente de que ella allí está ofreciendo a su Hijo, está ofreciéndolo. Por eso la Iglesia la llama corredentora, ¿verdad? Está asociada a la redención. Entonces, en este contexto, la palabra de Jesús se dirige a su madre. ¿Sí? Estas palabras, ahí tienes a tu hijo. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. No es solamente una preocupación muy humana de Jesús de no dejar desamparada a su madre, ¿verdad? Aquí hay algo mucho más, ¿no? Para eso hubiera bastado que él le hubiera dicho al discípulo, ahí tienes a tu madre, o hubiera dicho, ahí te le encargo. Sí. No es solamente una cuestión meramente humana, muy bella, muy filial, de parte de Jesús, de encargar y de no dejar sola a su madre, ¿no? Entonces, las palabras de Jesús no solo se pueden entender, ella aparece al principio y al final, y asociado el tema de la hora. Es decir, María entra de lleno en la dinámica de la redención. La nueva relación maternal de María se centra en aquellos por quienes Jesús está dando la vida y que son representados por el discípulo fiel. Aquí hay un dato. ¿Recuerdan? En el prólogo se dice, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ese poder sale de Jesús, sale de su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque estábamos, como dice San Pablo, dominados por el pecado, esclavizados por el pecado. Entonces, allí entra la acción dinámica de la redención, donde María es la madre espiritual. Aquí se habla de una verdadera maternidad espiritual de María. Sí. Una auténtica maternidad espiritual. Si la Iglesia ha llamado precisamente Madre de la Iglesia, Papa Pablo VI, próximamente beatificado, el Papa, después del concilio, la nombra Madre de la Iglesia. Es la maternidad espiritual de María. Nosotros la llamamos nuestra Madre, y no es nada más de cariño, ¿verdad? O por ¿cómo se podría llamar? Por un título, una cosa así. No, María entra de lleno en la dinámica de salvación de Dios. Se inserta, no solamente nos da al Salvador, sino que se asocia a su trabajo, a su labor, y en el cumplimiento de la voluntad del Padre, ella misma se convierte en ese dinamismo, en esa maternidad, en esa
fuerza, que hablo de dinamismo porque es la palabra que utiliza San Juan, el dinamis, les dio el poder, esa idea poder es dinamis, un dinamismo para poder llegar a ser hijos de Dios. Y entonces, pues ahí está el discípulo amado, ¿sí? El discípulo fiel, el discípulo que ha sido fiel al Señor y que ahora es fiel a María, su madre, el discípulo que acogió al Señor y se convierte en hijo de Dios por recibir a Jesús, ahora acepta a María, pero al mismo tiempo ya no solo es el discípulo amado de Jesús, ahora es el hijo amado de María. Es lo que nos toca a todos. Es el discípulo amado. El discípulo la recibió en su casa. ¿Qué significa esto de que la recibió en su casa? ¿Se la llevó a vivir con él? Claro. Decían los primeros cristianos cuando hablaban de María, sabemos dónde está, en casa de Juan, ¿sí? O a lo mejor Juan estaba en casa de María. La cuestión no es esa solamente, lo recibió en su casa. La expresión tiene una connotación mucho más profunda. ¿Qué significa recibir a María como en su casa? En primer lugar, se refiere a los bienes que son propios del discípulo. El discípulo, al ser discípulo, al recibir algo, entre los bienes que recibe está María, los bienes que son propios del discípulo. María debe ser recibida como uno de los supremos bienes espirituales para quienes creen en Cristo. Dicho de otra manera, no se puede ser discípulo verdadero, auténtico, sin María. Yo no sé cómo le hacen los protestantes, pobrecitos, no tienen madre. Qué feo suena, ¿no? Y qué feo es. ¿Sí? Qué triste. Como decía el padre Eduardo hace un rato, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se ensañan con María? No sé. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? En nuestra espiritualidad de discípulos del Señor, discípulos y discípulas del Señor, está María. Y si no está, no somos. Como diría como dice la Chimoltrufia, no nos hagamos. Como diría el indito, o semos o no semos. Si no semos, ¿por qué parecemos que semos? Y si semos, ¿para qué nos hacemos? Entonces, o somos de María o no somos. To be or not to be, diría elegantemente Shakespeare, ¿verdad? Es lo mismo. O semos o no semos. Pero fíjense qué interesante, o sea, no es nada más cuestión de una devocioncita. Yo soy muy devoto. No, está bien, es bueno, es maravilloso, es nuestra expresión emotiva. Pero esto tiene un fundamento importantísimo. No es una cuestión meramente devocional, decir que María es nuestra madre, decir que nosotros la recibimos, que la integramos en nuestra espiritualidad, que la integramos en nuestro proceso de vida. ¿Sí? No solamente para venir, hincarnos y pedirle, madrecita, ayúdame, que está perfecto, es lo que hacemos todos y lo que hacen millones de mexicanos aquí en el Tepeyac, mexicanos y de otros, ¿verdad? Es integrarla en nuestra vivencia espiritual. Esto es lo que de aquí deriva esto. Por eso es interesante conocer todo esto. Luego, el discípulo la acoge como su madre en la fe. Su madre en la fe. Es decir, es parte del tesoro de la fe católica. ¿Sí? Ese es muy importante. Y luego, este nuevo bien prolonga y enriquece su relación con Jesús. Nunca María nos va a alejar de Jesús. Jamás. Eso es una tontería decirlo. Al contrario, María siempre nos va a llevar a Jesús. María siempre, hagan lo que Él diga. Si no, nos va a decir otra cosa, ¿verdad? Ignórenlo. Está haciendo pininos. No, qué pininos, ¿verdad? Hagan lo que Él diga. Entonces, para nosotros, María forma parte de la inmensa riqueza de la fe, ¿verdad? Y luego forma parte, es lo que digo, de la inmensa riqueza de la fe. Esto es
el recibir a María en la casa, en su casa. María es la mujer, así se le llama, ¿sí? María es la madre, es la mujer. Y hace referencia, esta expresión, la mujer, es la madre de todos los vivientes. Así como Eva, se hace la referencia, ¿verdad? Así como Eva es la madre de todos los vivientes, María es la madre de todos los creyentes, ¿sí? Ese es también otro dato que aparece aquí, muy importante. No es solamente el decirle, como le podría decir de cualquier otra forma, mujer. Bueno, pues era mujer, sí, pero ¿qué? ¿Qué significa esto? Estás en tu papel específico de madre de todos los creyentes. Y quien recibe a Cristo, pues recibe a su propia madre. Y esto implica entonces la aceptación de que la cruz es el comienzo de la nueva creación. La cruz es un, ¿cómo le podemos llamar? Anonadamiento. ¿Qué quiere decir? Aniquilamiento. Un ya no hay. La cruz es ya no hay vida. La cruz es muerte. Pero es el principio de un cambio, ¿no? Fíjense, es la dinámica de Dios que es maravillosa. Lo estamos viendo. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera acabado el vino? Pues no hubiera habido un nuevo milagro, el nuevo milagro de Jesús. No hubiera manifestado su gloria. Sigue el vino, sigue la fiesta y pues tranquilos, se despiden todos, cada quien, como dicen, ¿verdad? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y se acabó el asunto y no pasó nada. ¿Qué hubiera pasado si no pasa eso? Hombre, ¿qué hubiera pasado si Cristo no muere en la cruz? Pues no hubiera habido resurrección. El otro día le decía yo al padre Chávez, a propósito de Guadalupe, ¿qué hubiera pasado si el obispo Zumárraga no hubiera pedido una señal? Nos quedamos sin imagen de la Virgen, ¿verdad? Es maravilloso. Y no lo dijo por necio ni por lo que sea. La Iglesia siempre pide, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo, hay señales. Eso no es nuevo para nosotros. La Iglesia, el Evangelio, tiene y pide señales, exige señales. Son signos, el mismo Cristo se preocupa por dar señales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos exactamente el mismo dinamismo, la misma dinámica, ¿sí? Hay un aniquilamiento para que haya un resurgimiento. Hay una muerte para que haya una resurrección, ¿verdad? Y entonces encontramos la vida. Por eso dice el Evangelio, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Pero si muere, dará mucho fruto. Es el comienzo de esta nueva creación. Y eso es lo que tiene que pasar en cada uno de nosotros. El libro del Apocalipsis, atribuido también a San Juan, ve también en la mujer a la segunda Eva. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esto es lo que encontramos fundamentalmente. Fue la primera interpretación que se hizo a nivel de los españoles aquí en México, el bachiller Luis Lazo de la Vega, de la Virgen de Guadalupe. Una mujer encinta, una mujer refiriéndose a María, ¿verdad? Vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de estrellas. Esta es María, la misma que encontramos en Caná de Galilea, la misma que encontramos en Tepeyac de México, ¿verdad? Estamos en frente a la gran Madre de Dios, nuestra Madre. La mujer, la Madre de los creyentes, nuestra propia Madre. Juan, hijo de la Virgen, la recibió como la más bella flor que le permitía respirar en todo instante el buen olor de Cristo. Y dice Orígenes, nadie puede adquirir el espíritu del Evangelio de Juan si no ha descansado sobre el pecho de Jesús y si no ha recibido a María por madre. O sea, estamos palpando, recibiendo, disfrutando la experiencia de Juan. La misma experiencia de Juan. Y esta es la experiencia de todo verdadero discípulo. Fue también la experiencia de San Juan Diego.
Él la recibió en su casa y la cuidó hasta el final, ¿sí? Toda su vida. Y tenía que llamarse Juan Diego, ¿verdad? Terminamos con esto. Jesús nos dice, he ahí a tu madre. María nos dice, hagan lo que Él diga. Y con esto hacemos una buena dinámica, se los aseguro. Mujer eucarística es la Virgen de Guadalupe. Con todo lo que dijo Monseñor, lógicamente lo vamos captando más y mejor esto. María de Guadalupe es mujer eucarística. Hagan todo lo que Él les diga. Ella aparece, pero no es solamente una aparición, es un encuentro con el verdadero Dios y Señor, porque lo lleva en su inmaculado vientre, del 9 al 12 de diciembre de 1531. Y en la manifestación, en lo que le dice a Juan Diego, y todo lo que tiene que ver en esa primera aparición del 9, en el Cerro del Tepeyac, vemos claramente que es mujer eucarística. Ella detiene los sacrificios humanos. Porque el 12 de diciembre, nada más para los que están haciendo el curso con nosotros, más o menos ya tienen captado esta idea, pero para los que no, ella se aparece en la gran fiesta de Panquetzalistli. ¿Cómo dije? Panquetzalistli. Exacto, Panquetzalistli. Esta palabra, esta fiesta, esto realmente nosotros no lo conocíamos, no lo habíamos profundizado, no lo habíamos investigado bien. Incluso se canonizó Juan Diego en el 2002 y nosotros no teníamos idea de esto, no teníamos idea. Cuando vas poniendo todos los pedazos, digamos, y todas las reflexiones juntas, tú dices, wow, qué barbaridad. En 2008 fue cuando fue eso. Y empecé a temblar, ya sabes, cuando la piedra angular de esta gran fiesta de... ¿Cómo? Hasta aquí escuché a los de Monterrey. Panquetzalistli. Y es una de las grandes fiestas que ahora entendemos porque es el 12, porque es una perfecta inculturación, y en lo que dice Monseñor, exactamente ahora entendemos cómo detiene los sacrificios humanos con el máximo de los sacrificios, que es su propio Hijo. Ahora entendemos eso. ¿Cómo estuvo eso? Pues no te pierdas el curso que vamos a dar. Entonces, para profundizarlo, ese es uno de los puntos importantísimos sobre la Virgen de Guadalupe. Hagan todo lo que Él les diga, porque la Virgen de Guadalupe dice, quiero una casita sagrada para ofrecer mi amor persona. Y dice, para manifestar, para ensalzar, para ofrecer. Por eso cuando Monseñor trataba ese punto de que María ofrece a su Hijo, te pones a temblar, porque qué barbaridad, es exactamente lo que dice la Virgen de Guadalupe, para ofrecer mi amor persona. Con lo otro está testimoniando, para ensalzar, para manifestar, lo está testimoniando, pero sobre todo para ofrecer. Eso es un punto muy importante que tiene en relación con la Virgen de Guadalupe. Otro punto importante que habla Monseñor es precisamente al pie de la cruz, y precisamente en relación con los sacrificios humanos. Tú imagínate que Juan le está diciendo desde la cruz el Señor desangrándose, dando la vida por ti. Lo último, fíjate, lo que pensó Él fue en darte lo más precioso, su gran testamento, que es la Virgen María, su madre como tu madre. O sea, caray, imagínate tú en ese momento. Le está diciendo a Juan, y donde nosotros estamos incluidos, representados por él, exactamente como Juan Diego nos representa: mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Tú imagínate en ese momento que Juan se hubiera volteado ante Jesús y le hubiera dicho: Señor, yo te amo a ti, te quiero a ti, te adoro a ti. Yo no quiero a tu mamá, me estorba, me desvía de ti, mándala a otro lado. Imagina, o sea, ponte por favor un poquito en volviendo a lo que estábamos diciendo de la identidad como Iglesia Católica y la importancia de María. Obviamente nosotros no la estamos adorando, la estamos venerando, que quede claro. El único Dios es Jesús, Dios verdadero, hombre verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? El verdadero Dios. Yo creo que Jesús, caray,
se siente realmente feliz cuando nosotros manifestamos un cariño y un amor a María. Y ahí está nuestra identidad, con María. Bueno, ese es un punto importantísimo. Quiero una casita sagrada. Sí, sí, la casa, esta casa de María que pide es su casa. No está diciendo el Monseñor, es madre de la iglesia, forma iglesia, hace iglesia. ¿Sí o no? Pero el centro de su iglesia es Jesús. Quiero una casita sagrada para ofrecer mi amor persona. Me expliqué bien, ¿verdad? Es perfecto, es una eclesiología perfecta lo que hace Santa María de Guadalupe, perfecto. Ah, pero no se hace la famosa casita sagrada sin la aprobación ¿de quién? Del obispo. Y si se tiene que ir de nuevo con el obispo, se le va de nuevo. Si se le tiene que dar una señal, se le da la señal. Pero no se hace nada sin el obispo. Perfecto. Ah, pero tú laico, tú laico, ¿quién me está viendo allá? ¿En qué cámara me está viendo? ¿Esta cámara? Tú laico también, tú. Allá le di un tenazo. Tú, te tienes que mover. Te tienes que mover. Pero mira, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. Casi María le dice, con caso. No tengas miedo. Y cuando dice, ¿qué dijiste? ¿Orígenes? Que dijo que el que no se recuesta en el pecho de Jesús, ¿no? Ella cuando dice, ¿acaso no estás en el hueco de mi manto? Entre los indígenas decir hueco de mi manto no significa solamente cargarlo con el rebozo, no, significa en mis entrañas. Ah, caray. Aquí en el cruce de mis brazos, no solamente, claro que sí, pero no solamente lo está cargando, sino que lo está poniendo en su corazón. ¿Y dónde está Jesús? En el vientre de María, en las entrañas de María, en el corazón de María. Lógicamente lo estoy hablando en términos espirituales, por supuesto, ¿verdad? Pero es exactamente lo que dice Orígenes. María nos pone en el pecho, en el corazón de Jesús. Híjole, es que cuando tú decías cada cosa, mira, la Leder se me hacía de chicken, ¿no? Así, verdaderamente se emociona uno y dices, qué barbaridad, qué teología. Mijos, esto no lo pudo haber inventado un español. Porque los términos que está usando Monseñor también y la reflexión, bueno, ya se ve que el Concilio Vaticano le golpeó, ¿verdad? O sea, es Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Ella, María, pone el Concilio Vaticano II en el siglo XVI. Esto no lo pudo haber inventado un español, no lo pudo haber inventado un indígena tampoco. Con esa mentalidad tolteca, porque no es azteca, es tolteca, ningún español le pone en la boca a María lo que dice la narración en Nican Mopowa, yo soy la madre de Tloquenahuaquil, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzi. No se lo pone. Le hubiera puesto, yo soy la madre de Jesucristo nuestro Señor, punto. Y sin embargo le está poniendo los términos toltecas donde habla, soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de la persona, el dueño del cerca del junto, el dueño del cielo y de la tierra. ¿Me expliqué? Perfecto. No que me expliqué perfecto, digo, perfecto dijo María, perfecto. No había ninguna situación ahí, Por eso a los españoles se les hizo todo bien, raro, extraño, un tanto indígena, pero no había nada que... Por eso le entra a Fray Bernardino de Sahagún cuando viene toda una repercusión en donde ve que todos los indígenas y los españoles vienen en masa, convertidos, se queda el pobre Fray Bernardino de Sahagún todo desconcertado. Y le sale, lo que ahora dicen, me encanta esa palabra, la verdad, la tiene que registrar no digo quién la dijo, le sale este sospechosismo, me encanta la palabra, ¿verdad? Este sospechosismo, ¿no vendrán acaso por su antigua idolatría?
Y Fray Bernardino de Sahagún dice, ¿no será acaso esta imagen satánica? Eso dice Fray Bernardino de Sahagún. Eso nos ayuda ¿para qué? Para entender que no la trajeron los españoles. No la trajeron los españoles. No se comprende, no se comprendería una frase semejante si lo hubieran traído los españoles. Es más, caray, está haciendo tantas conversiones, tiene tanto éxito, no vamos a hacer un santuario, y menos en un lugar tan malo como este, porque es malísimo, no sé si sepan, es malísimo este lugar, está bonito, ¿verdad? Pero no me refiero a Plaza Mariana, me refiero al Tepeyac, húmedo, salitroso, se inundaba cada rato. No, decía un Jerónimo, fray, dígame, Diego de Santa María, 1574, mejor vamos a poner este santuario en Chapultepec. Así es que si tú le estás pidiendo a la Virgen de Guadalupe un lugar para hacer tu casa, te va a encontrar el peor. Porque así es, o sea, vino en el peor, pero es donde más se manifestaba obviamente que esto viene de Dios, no del ser humano. Evidentemente lo estoy poniendo en este término, ¿no? Pero se da cuenta, Fray Jerónimo de Mendieta en 1574 dice, vamos a cambiar de lugar a este santuario, a Chapultepec, así que si quieres una buena casa, júntate con un Jerónimo para que te indique dónde construirla, porque tienen un ojo impresionante. Entonces, o Polanco, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿no? En Polanco, está muy bien, muy buen lugar. Entonces, aquí el punto, mijos, es que esto no pudo haber sido inventado por los españoles y tampoco por los indígenas. Si bien que la Virgen de Guadalupe ha tomado lo mejor, lo más importante, y viene una reflexión tan fuerte, por ejemplo, lo que decía Monseñor de mucho del Evangelio de San Juan, la verdad, hasta estábamos allá diciendo, caray, ahora estamos cayendo en la cuenta de esto y de esto y de esto y de esto. ¿Cómo ayuda una reflexión? Efectivamente, Monseñor me dijo, si no hubiera sido por la petición del obispo de una señal, no tendríamos la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es cierto, pero también le decía a Monseñor, ella nunca dijo, te voy a dar la señal y la colocas en el templo que te estoy pidiendo, en la casita sagrada. Nunca lo dijo. Así que si nosotros estamos venerando en este santuario la imagen, la señal del obispo, es porque el obispo se da cuenta que esta señal pertenece, es de él, él la pidió, pero la está entregando a toda la iglesia universal. Con razón ella tomó el nombre de María y Guadalupe. A través de la Santísima Virgen de Guadalupe nos llene de su gracia, de su alegría, de su paz. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén.